Hola, hola. Vamos a mirar si ya todo está en su lugar. Ok. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta tarde. Vamos a esperar que se conecten. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a mirar si todo está bien. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a esperar a ver unos segundos más para que estén listos en acompañarnos en esta tarde de estudio. Si se escucha alto, bajito, ahí háganmelo saber, porque estoy tratando de acomodar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Como todos los martes, hoy es día de estudiar la palabra de Dios, así que les voy a estar invitando a los que ya están por ahí, a los que aún todavía no se conectan. Les vamos a dar unos segundos más para que todo esté listo, para acompañarnos juntamente a escuchar la palabra de Dios y ver qué tiene Dios en esta tarde para nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar y ahí poco a poco se van a ir conectando los que vamos a estar presentes en esta tarde. Gloria a Dios. Así que en este momento voy a comenzar y vamos a hacer oración para que todo esté conforme al corazón de Dios y conforme a su bendita palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre Santo, delante de ti en este momento estoy, Señor, para darte la gloria, darte la honra y decirte gracias, Padre, por un día más de permitirme estar frente en este momento con tus hijos, Señor, para que sean ellos de bendición para mi vida y yo de la misma manera, Señor, que seas tú, Padre Santo, quien nos guíe, nos lleve a entender cada día más tu bendita palabra, que sea de una manera que nosotros podamos entender y que nuestro corazón y nuestro caminar sea de una manera mucho más agradable a tus ojos, que cada persona de los que nos escuchan y que miran este programa desde casa, Señor, sean bendecidos con lo que tú tienes día tras día, cada semana, cada vez de que transmitimos a través de estas plataformas, Señor, que seas tú de bendición en sus vidas. Te pido, Padre Santo, que nos des la libertad para poderlo exponer de la mejor manera. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a mirar si ya se han conectado alguien más. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo de la palabra de Dios. Déjenme acomodar que aquí se me salió gloria a Dios, aleluya. Ahora sí. Bueno, en esta tarde traigo una pequeña enseñanza que espero con la libertad que nos da el Señor la pueda exponer de una manera entendible. A veces de quererme ir más rápido o decirlo me trabo, pero pido disculpas de antemano y vamos a ir mirando qué tiene el Señor para nosotros, y si en algo me equivoco, 1000 disculpas les pido. También estoy aprendiendo, pero de la mejor manera que está mi corazón dispuesto para hacerlo. Amén, hermana Sofía, Dios le bendiga. Vamos a estar aprendiendo juntos y si alguien tiene algo que aportar,
quizá no lo pueda escribir yo para atrás luego, pero ahí tenemos también a nuestro pastor, que él puede ir contestando, o la hermana Sofía, o alguien para juntos ir mirando los puntos y ir mirando y entender. Y como les digo, no soy experta ni nada de eso, pero me gusta compartir con ustedes porque de la manera que aprendo y que aprendo juntamente con ustedes es hermoso poder transmitirla. Amén. Así que en esta tarde mi pequeño estudio se trata de las falsas doctrinas, los falsos maestros, y es un tema muy extendido, un tema que trae mucho, pero yo solamente voy a agarrar una parte y quiero exponerlo por el motivo y la razón de que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, estamos viviendo en un tiempo que es necesario que se nos recuerde a quien servimos. Amén. Así que vamos a comenzar, vamos a irnos al libro de Judas. Por ahí, si lo pueden encontrar, es el segundo libro del último, es el penúltimo, por decirlo así, antes del Apocalipsis. Y es una carta que escribe a Judas, es hermano de Jesús. Este es el autor de este libro, así que vamos a ir ahí a Judas capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo, vamos a ir, pero es muy interesante lo que él nos habla en este capítulo, así que dice así de la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Vamos a ir mirando, a ver un momento. Este es de la manera que lo va haciendo, y quizás a mí me da un poco de trabajo por las palabras, porque vuelvo a decir, me trabo, se me enreda, pero bueno. Dice aquí, voy a leerlo en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo.
Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. El peligro que hay de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Aquí miramos, hermanos, qué tan importante es permanecer fiel a lo que hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Hemos creído en Jesucristo, en su palabra, en lo que Dios nos ha dado. Hemos creído en la gracia que Él nos ha traído a nosotros, la salvación. Hemos creído que Jesús, Padre, Dios, Padre y Espíritu Santo son la misma persona, son un solo ser, el que nos ha dado la salvación. En esto estamos creyendo, en la fiel doctrina, en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó, y es en lo que creemos y en lo que tenemos que ser fiel a Él y no caer. Amén. Y dice, sigo leyendo. Y les recuerdo de los ángeles que se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olvida de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad. Ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando se disputaban el cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, y quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, parecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió
la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con intocables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, que hayan dicho contra él. Estos individuos son regozones se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Esta palabra que nos trae Judas es un poco fuerte, pero a la misma vez, como les decía al principio, es algo que necesitamos estar sabidos, que necesitamos recordarlo, necesitamos repasarlo una vez más, porque es importante no caer ahí y saber y tener el oído, tener bien nosotros nuestro corazón y saber distinguir cuando vienen estas cosas, cuando escuchamos hermanos o personas, pastores, digamos, estos evangelistas o personas que simplemente hablan como nosotros, son como nosotros, viven en parte como nosotros, pero dice la palabra de Dios de que son como de doble, o sea, dicen una cosa, pero viven de otra manera donde nadie los ve, o donde ellos piensan y creen que nadie los ve. Es necesario que nosotros aprendamos, precisamente como se llama este programa que hicimos desde casa. Es importante que cada persona, cada hermano, cada creyente de la palabra de Dios, desde casa se nutra, aprenda y aprendamos individualmente a estar sabidos de lo que es la palabra de Dios, de saber distinguir cuando es de Dios, cuando no lo es, saber, dice la palabra de Dios en otro texto, que lo pongamos en balanza, que miremos, que lo pasemos por la palabra de Dios para darnos cuenta si verdaderamente es lo que Dios nos está hablando. Es importante que nos demos cuenta, porque muchas de las veces por la necesidad que tenemos, por la prueba que estemos pasando, queremos y escuchamos lo que se nos dice, y muchas de las veces es un poco erróneo. Es erróneo porque en vez de traer ánimo o traer alivio, muchas de las veces la palabra que se nos da o que se nos dice trae aflicción a nuestras vidas, trae un desacuerdo, trae ¿cómo se podría decir? Trae un desánimo, trae dolor a nuestras vidas. Es importante que nosotros aprendamos a cada vez mirar mejor la palabra de Dios y entenderla y saber si es verdad lo que se nos dice. A veces la palabra de Dios es algo fuerte, pero cuando la necesitamos, así sea fuerte, esa palabra viene y trae vida trae un confort a nuestra vida, trae un aliento, trae ese como alivio que estamos necesitando. Así sea que en el momento dice uno, es muy fuerte, no quisiera escuchar eso, pero trae aliento a la vida, trae esa sanación que necesitamos para seguir. Es importante que aprendamos nosotros de la palabra y que seamos sabios para saber cuando Dios nos está hablando, hermanos. Es muy importante mirar que el Señor nos está diciendo a través de Judas que estemos atentos, porque cada uno de los que mencioné
tuvieron tuvieron el momento, la oportunidad, y por hacer las cosas a veces que no eran agradables hacia Dios, que eran las blasfemias, que vivían conforme a su carne, fueron castigados, y muchos están puestos aquí para que nosotros no nos olvidemos de estas cosas, sino que tengamos en cuenta que debemos vivir una vida recta delante de Dios. A veces nos cuesta porque queremos hacer nuestra voluntad, y recordemos que también ya no es el yo, sino que ahora vivimos por Cristo, y a veces se nos hace muy duro porque queremos vivir nuestra propia vida, seguir nuestro propio caminar, pero nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, si lo hacemos por el yo, el camino nos va a dirigir a muerte, porque el pecado es muerte, y luego dice que la paga del pecado es muerte. Es necesario que, aunque se nos haga difícil, tenemos que aprender a vivir y a caminar como Cristo, y estar atentos, y como decía, con el oído bien afinado a Dios, para que aprendamos a mirar cuando son falsas enseñanzas, cuando estamos viendo a falsos maestros, últimamente como se nos ha dado la oportunidad a través de las plataformas como las redes sociales que hay en este día, y que puedo decir que no hay persona que no tenga, nos decía la hermana Sofía en el estudio pasado, cualquier persona ahorita tiene la oportunidad de tener un teléfono, y a través de ese teléfono puede tener cómo mirar, cómo saber de la palabra de Dios, porque hay tantas enseñanzas que están puestas ahí, pero también tenemos que tener cuidado, porque hay muchas enseñanzas que, como nos dice aquí, sí hablan, pero eso tenemos que saber si realmente viene de una persona que nos está enseñando realmente lo que es Cristo. No podemos decir todo es bueno, todo nos conviene. No es cierto. Tenemos que saber pasarlo por la palabra de Dios para saber si es bueno para nuestras vidas. Es importante que aprendamos en nuestros hogares de la palabra de Dios, y cuando ustedes tengan alguna duda, o cuando tengamos una inquietud que no entendamos, para eso tenemos a nuestros pastores, para ir con ellos y decirle esta parte, o esta enseñanza, o esto no lo entiendo, este texto no lo entiendo, me gustaría que me ayudaran a cómo entenderlo, cómo ponerlo, cómo saber lo que dice, porque a veces, pues, por la falta de sabiduría o de entendimiento nos equivocamos. Entonces es necesario que acudamos con nuestros líderes para que nos ayuden a entender un poco más de la palabra de Dios, para que no caigamos en esto. Recuerden, cada personaje, cada historia que se nos da es una enseñanza, y para no caer ahí, se nos dice de Sodoma y Gomorra, de una vida que llevaban tan inmoral, y en este tiempo preciso vemos que todo ya es más aceptable. Veíamos que se decía, ahora el abortar ya es más normal, el aceptar ciertos cambios en los hijos ya es normal, y realmente vemos que todo esto es entender las cosas. No podemos seguir haciendo y cerrando y no queremos cada vez más entendiendo. No sé qué está pasando aquí, se borró un poco. A ver, ustedes díganme si ya se volvió a conectar. No sé qué está pasando aquí con el internet, pero
les vuelvo a decir, hermanos, es un recordatorio de que tenemos que tener la palabra de Dios en muy alto y decir y entender y prepararnos día con día, estar bien informados de lo que Dios tiene para nosotros, porque ahora en este momento y en este tiempo es más fácil venir y decirte, haz esto, la palabra de Dios nos dice, no es así, y todo está siendo torcido. Entonces es importante que nosotros como verdaderos hijos de Dios aprendamos a saber discernir la palabra para saber si es verdad o no. Es necesario y es por nuestra propia cuenta que aprendamos más de la palabra, porque vuelvo a repetir, este mundo cada vez se está llenando más y más y más, y lo están haciendo de una manera que todo parezca normal. Tenemos que aprender a defender lo que tenemos, y es una fe inquebrantable, es una salvación que, aunque no nos ha costado nada porque nuestro Señor Jesucristo pagó por ella, tenemos que luchar por ella. La gracia, la fe que fue dada de gracia, esto para que nosotros estemos firmes en ella, tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios. Y cuando a veces queremos un milagro y queremos que nos pasen cosas o tener fe, porque a veces se dice, yo tengo mucha fe, o a muchas de las veces decimos, es que no tengo fe. Pues para tener la fe, pues tenemos que activarla. ¿Y cómo tenemos que activar la fe, o cómo podemos activar la fe? Pues creyendo y esperando. Esa es la manera de activar nuestra fe. Esperar, tener la certeza de que va a pasar, de que va a suceder. Entonces, todos estos ejemplos que leí es un recordatorio para que nosotros no caigamos en eso. Y de la misma manera, para que aprendamos. Si ustedes leen todo el capítulo, me gozaba yo cuando lo estaba leyendo y decía, wow, es que a veces es fácil entenderlo y a veces no se nos es tan fácil entender, pero tenemos que empezar a vivir una vida más plena en Cristo, una vida mejor, caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos. Tenemos que mirar cómo caminaba Jesús, cómo caminaban sus apóstoles. Bueno, nosotros tenemos una guía. A ellos quizá en su momento fue un poco más difícil o más fácil, no podría yo decírselos, pero nosotros tenemos una guía que nos va guiando en el caminar, porque tenemos la palabra de Dios ya. Es un manual, es algo que nos da vida, que nos ayuda, que nos da esperanza de cómo vivir, de cómo seguir. Nos da ejemplos. A veces las pruebas que nosotros tenemos, las dificultades, si leemos, alguien ya las pasó. Quizá parecidas o casi idénticas, pero hay personajes que han vivido lo que nosotros muchas de las veces estamos pasando. Entonces nos trae aliento. Verdaderamente es un libro maravilloso cuando decidimos leerlo, porque aprendemos, porque nos guía, porque nos da la sabiduría, porque nos da las fuerzas para seguir, nos da el ánimo, y nos va enseñando. Y al mismo tiempo que nos va enseñando, vamos creyendo más. A leer la palabra de Dios y a irnos llenando, nos va dando exactamente lo que les decía, nos está activando la fe. Y si nos activa la fe, podemos vivir conforme al corazón de Dios. Y aprendemos a identificar las falsas doctrinas. Aprendemos cuando alguien nos está enseñando algo y decimos, eso no es palabra de Dios o no es de esta manera. Aprendemos a identificar y nos ayuda
a vivir un poco mejor. Personalmente nos va enseñando y cada uno y de nosotros, yo creo que hemos experimentado de cuando algo está mal o algo no es, el Espíritu Santo que tenemos de Dios en nosotros. El mismo Espíritu nos hace y nos revela dentro de nosotros de que no es así. Entonces es muy importante que si usted, yo, quien esté dispuesto a servir al Señor, quiere vivir una vida plena en Cristo, aprendamos a conocer a nuestro Dios, aprendamos a caminar con nuestro Dios y aprendamos a identificar esta falsa doctrina que últimamente está en los aires, que donde quiera a veces que vemos y escuchamos y como decía aquí mismo en la palabra de Dios, por sueños dicen que así y que así se debe de vivir o que así no afecta. Vemos que todo esto tenemos que tener cuidado y saber cuando es de Dios, cuando la palabra realmente es de Dios, porque nos tenemos que enfocar en servir a nuestro Dios mejor y mirar que el Señor sea quien nos guíe, que sea el Señor el que nos esté guiando por el camino, porque muchas de las veces por no leer la palabra de Dios nos creemos todo lo que se nos dice. Por no leer la palabra de Dios a veces no nos damos cuenta si realmente es palabra de Dios o es palabra del hombre. Por eso es importante que aprendamos. Y yo les invito, dese su tiempo para que usted lea la palabra de Dios. Yo admiro la devoción que tiene la hermana Sofía antes de irse al trabajo, que ella dice que lee la palabra de Dios antes de irse, y el pastor la confirma de que es una mujer que le gusta leer la palabra de Dios. Y de esto debemos de aprender, de que todos los días vengamos y aprendamos. Que tengamos ese acto, esa devoción de leer la palabra de Dios. El Señor nos va a ir enseñando y poco a poco, si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, el Señor nos va a ir dando la sabiduría que a veces nos hace falta. Yo a veces le digo al Señor, dame la sabiduría para entender y para poderme expresar, porque la palabra de Dios es tanto que a veces se queda uno así como que ya comí de más, pero el Señor nos va enseñando cómo, y es tan bonito y tan hermoso ir descubriendo cosas. Así puede que tengamos poco tiempo en el camino o mucho tiempo o hayan nacido en el Evangelio, pero muchas de las veces no le damos la importancia a la palabra de Dios. Simplemente, como digo, si porque nacieron en el camino o porque llegaron jóvenes al camino o porque tienen poco tiempo, se nos hace como nada más lo que escuchamos en la iglesia. No, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos por sí mismos a nutrirnos más y más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a no caer en esto. Miramos el grande acontecimiento que sucedió cuando el Señor saca a la nación, al pueblo de Egipto, y lo hace libre. Lo quita de la esclavitud por tantos años que ellos tenían como esclavos. Los saca de ahí y fueron libres, pero a través del camino de tanto renegar, de tanta, quizás hasta soberbia, no sé, tanta rebelión, la mayoría, dice la palabra de Dios, que todos los que salieron, dice que no llegaron. O sea, los que llegaron fue la gente nueva, la que iba naciendo, la que iba creciendo. Entonces, ¿por qué? Por ser rebeldes, por no creer. Hermano, esfuércese, los invito, que nos esforcemos un poco más. Ya tenemos 5
10, 15, 20, 25, 30 años caminando con el Señor o toda su vida, esfuércese un poco más, ya falta menos. La palabra de Dios dice que el Señor no tarda su venida. Y yo creo que el Señor viene y viene pronto. So es necesario de que nos esforcemos y que aprendamos a que como hay el bien, también está el mal. Y esto no nos, de estar el bien y el mal, nos trae consecuencia de que estemos alertas. Nosotros tenemos que estar alertas y saber distinguir la palabra de Dios y las falsas enseñanzas. Tenemos que estar bien agarrados de la mano del Señor y bien llenos del poder del Espíritu Santo para que estas cosas no nos hagan caer. El mundo ahorita está tan atractivo, no solamente para los jóvenes o para los niños, sino también para los grandes. El mundo es tan atractivo y tan seductor que quiere sacarnos. Muchas de las veces algo que yo digo y que yo creo que es verdad y cualquier persona lo puede decir de los que estamos dentro, la mayoría de las veces el enemigo, el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, viene a seducir a los hijos de Dios. A los del mundo no le interesan. ¿Por qué no le interesa tanto los que ya? Porque ya los tiene, porque prácticamente son suyos. Pero Él viene a seducir a los que ya fuimos lavados, a los que ya estamos dentro del redil. A esos son a los que viene a seducir, porque quiere exhibirnos como trofeos delante de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros nos agarremos fuertes de la mano del Señor, que nos agarremos fuerte de la fe que tenemos y que luchemos, no nos dejemos engañar por el mundo, no nos dejemos engañar por la seducción que hay, no nos dejemos engañar por los falsos maestros. No podemos creer todo lo que se nos dice. Recuerden, siempre pásenlo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar si verdaderamente es o no. Así que, hermanos, en esta tarde, esta es mi enseñanza y que les comparto con ustedes, que el Señor Jesucristo nos dé el entendimiento cada vez más para saber cómo mirar la verdad y que estas falsas enseñanzas que por ahí están, nosotros aprendamos a hacer oídos sordos y que aprendamos a nada más en creer en nuestro Dios, que nada más creamos en nuestro Señor Jesucristo, que nada de lo que hay en el mundo ahorita nos toque de la manera que nos mueva y nos lleve al mundo, o que usted se canse y diga, ya no quiero seguir. Y es necesario porque, por ejemplo, en mi caso tengo niños, o ya no son tan chiquitos, pero tengo niños a los que tengo que guiar. Y el mundo está ahorita tan seductor, con tantas cosas, que tenemos que saber cómo ayudarlos a que miren el peligro que hay allá afuera. Es importante que hagamos un poco de énfasis en esto, mirar y enseñar cómo podemos caminar mejor agarrados de la mano del Señor. Así que mi deseo es que el Señor les bendiga, y de antemano les pido disculpas, a veces por querer hablar rápido se me traba mi lengua, pero bueno, les pido disculpas y anhelo con mi corazón que me haya dado a entender. Y cualquier cosa, ya saben, pueden ponerlo ahí en texto y decir comentario, y que mi deseo es que el Señor les bendiga donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, y sigamos adelante. No se desanimen, sigan leyendo más la palabra de Dios, y si Dios nos permite, nos vemos el jueves en la iglesia, 7 de la tarde, servicio, y el domingo oración en la mañana, 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde el día domingo también, para gozarnos juntos. Y ánimo y sigamos adelante, que el Señor les bendiga.